hermanos, bienvenidos a cada uno de los que están aquí. Los niños, los bebés pueden ir pasando con sus respectivos maestros. La iglesia que se queda aquí, bueno, vamos a amarrarnos los cinturones para que empecemos este día, este bonito viaje a través de las Escrituras que nos toca hoy compartir por la gracia de Dios. Y mientras esto sucede, los invito a que vayamos abriendo las Escrituras en Efesios capítulo 3. Vamos ya en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Y los invito a que se coloquen en el versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 13. Y vamos a leer hoy una porción que de alguna manera va a confirmar, a apoyar ciertas partes de lo que nos decía nuestra hermana Monse sobre la iglesia, sobre nosotros como cristianos, que nosotros, si realmente somos quienes decimos creer que somos en base a Cristo o en Cristo, tenemos que entender a través de la Escritura que tenemos un propósito. Eso es lo más importante en todo esto, que yo tengo un propósito en esta tierra. Algunos han dicho, y quiero compartirlo, se han preguntado, bueno, si ya somos salvos, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Si ya soy salvo y no importa qué pase, me voy a salvar, ¿cuál es el propósito de que el Señor nos deje aquí? Y precisamente ese propósito está revelado en la carta a los Efesios. Fuimos dejados porque somos una iglesia, y la iglesia tiene una labor. Por eso es que cuando una iglesia está sentada sin hacer nada, revela una iglesia enferma que no está haciendo el propósito por lo cual Dios la dejó en la tierra. La iglesia tiene que estar en acción, porque dijimos o hemos dicho que no es una institución, sino es un organismo. Y como un organismo debe de estar viva, no en stand-by. Entonces esto es muy importante. Así que, habiendo dicho esto, quiero que vayamos al versículo número 8 y me acompañen juntos a leer hasta el versículo 13. Como iglesia y por respeto a su bendita palabra, nos pongamos en pie y vamos a leer juntos Efesios capítulo 3, del versículo 8 al versículo 13. Y yo le titulé a este tema o este sermón: el misterio revelado en la iglesia. Así que vamos a leer para que veamos. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a orar. Le damos gracias, Dios. De manera particular te pido, te suplico que tu Espíritu Santo esté guiándonos, esté guiando mi pensamiento, mi voz, mis labios, para poder de alguna manera cumplir también con el propósito, con el en este lugar, que es de anunciar, pero no solamente anunciar, sino alumbrar, aclarar el misterio, Señor, que ya ha sido revelado, para que aquellas potestades, Dios, principados, se asombren de tu plan perfecto revelado en nosotros que hoy estamos aquí reunidos como tu iglesia, Dios. Damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Y amén. Voy a tomar usted su lugar. Y bueno, quiero abrir a manera de introducción con un poquito de lo que hemos ya estado viendo. Dijimos que la carta a los Efesios, lo más seguro es que fue una carta, digamos que universal, que fue escrita para todos los que la pudieran alcanzar. Sin embargo, a través del tiempo se ha considerado que fue dirigida a los Efesios en particular, considerando tal vez que Pablo, de las iglesias en las cuales estuvo él edificando a través de su ministerio, se dice que en Éfeso pasó 2 años, un poquito más. Entonces es como una de las iglesias donde estuvo más tiempo, trabajó. Pero algo interesante, no por ello no es que aclaró todas las dudas, sino que siempre en la iglesia va a haber ciertas dudas que necesitan ser aclaradas, repetidas, y para eso están las escrituras. ¿Sí? La persona que diga como cristiano ya me las sé todas, va a poder estar errando en gran manera, porque se nos olvidan ciertas verdades, y para eso es que hay que estar escudriñando. Entonces damos gracias a Dios porque a través de la predicación expositiva, que es lo que estamos haciendo últimamente, que es tomar una carta, tomar un libro y exponerlo de manera verso a verso, creo yo que es la manera más nutritiva, más poderosa en que la palabra se puede digerir, se puede rumiar, se puede entender, para poder entender más. ¿Sí? Porque se nos ha enseñado a veces a agarrar la Biblia como si fuera un horóscopo o una cuestión así al azar, de que la voy a abrir y donde ponga el dedo ahí me está hablando Dios. Y a veces sí habla, pero ¿qué tal si me pone el dedo y me dice usted ve y ahórcate? Entonces es un riesgo, ¿no? No se va a ir a ahorcar, va a decir no, Señor, habla otra vez. Y si la vuelve a abrir y dice haz lo que te digo, ya está usted bien amolado. Entonces la palabra de Dios hay que escudriñarla, rumiarla, y esta porción es hermosa. Aunque voy a ampliar un poco para que recordemos la carta a los Efesios en particular fue escrita con 2 propósitos en particular, porque toda carta tiene una razón de ser. Pablo no escribía al azar las cosas que escribía, como nosotros cuando escribimos algo lo escribimos para mandar un mensaje. Entonces Pablo era un gran escritor, estudioso, pensador, teólogo y de todo. Y él se entera que la iglesia de los Efesios tiene 2 grandes problemas que seguimos teniendo en nuestros días. Uno, la iglesia de los Efesios, que ya había sido dejada, plantada, estaba teniendo problemas con el paganismo. ¿Qué quiere decir? Los integrantes de las iglesias estaban constantemente tentados o estaban regresando a viejas prácticas paganas. El que dejó de tomar ya se estaba volviendo a echar las suyas. El que dejó de maldecir ya estaba volviendo a maldecir. El que había dejado de creer en Madame Sassou y los astros ya estaba volviendo a buscar su horóscopo en Libra, Escorpión, y ver qué es lo que pasaba. ¿Sí? El que había dejado de creer en que los muertos regresaban de las tumbas a visitarlos, estaban volviendo una vez más a creer en todo eso. Ese es el primer problema grave. Por eso vamos a ver que la carta a los Efesios está dividida en la parte doctrinal, que es del capítulo 1 al 3, y en la parte exhortativa, que vamos a entrar la siguiente semana, capítulo 4 en adelante. Primero, aquí por eso me encanta lo que está diciendo Pablo, porque dice: a mí el Señor me mandó a anunciar y aclarar. Y la carta lo que está haciendo es anunciando y aclarando. ¿Sí? El segundo problema es que dentro de la iglesia, aparte de que estaban los hermanitos carnales que ya andaban, como dicen vulgarmente, paganeando, ¿sí? Ya se estaban los niños disfrazando del Halloween, hermanos, y ya vamos a pedir calaverita, aleluya. ¿Sí? Digo, espero que aquí no haya los papás que no le quites la ilusión de vestirse de demonio. Sí, porque pues así pasa, ¿no? No le quites la ilusión de que pida el dulce truco. Sí, que ni americanos somos, ¿verdad? Aquí es
sucio truco. Pero bueno, estaba la iglesia en eso. La segunda, dentro de la iglesia había otro problema. Recuerden que la iglesia estructurada, pudiéramos decir que es judeocristiana, mezcla de judíos y gentiles. Dentro de la iglesia había un problema también. Estaba sucediendo que los judíos se sentían con más derecho, más autoridad, por su antigüedad. ¿Sí? Él tiene 20 años en la iglesia, entonces tiene más autoridad y puede menospreciar a los nuevos porque son nuevos. Ese es un problema que sigue de una manera distinta, pero igual en las iglesias, no en la nuestra, en todas, en la nuestra y en todas. El que ya tiene años o que ya se siente líder, ya menosprecia a los demás. Entonces la carta trata de explicar que la iglesia es una unidad, es un lugar donde la unificación ha sido creada a través de Cristo. Por eso el pastor Gerardo explicaba, se derrumbó la barrera que dividía a los gentiles de los judíos para que ya nadie se sintiera más que otro, sino que todos eran iguales. Está impulsando a la unidad del pensamiento, y esa es la parte que empieza a redactar como una explicación teológica, y es bien hermoso, ¿no? Por eso empieza el capítulo 1 definiendo 3 doctrinas importantes de la Trinidad. El Padre predestinó, el Hijo redimió y el Espíritu Santo selló. Pues tiene que tenerlo usted bien presente en cada día. La Trinidad ha estado actuando. De hecho, algún teólogo ha dicho que Efesios es la carta triple, o es como una tripleta, porque vienen pensamientos de 3. ¿Sí? El Padre predestinó, el Hijo redimió, el Espíritu Santo selló. Pablo predicó a los gentiles, predicó a los judíos y predicó a los ángeles. Usted dirá, ¿los ángeles? Porque la iglesia tiene un propósito, y ese misterio que se escondió, vamos a ver, que tenía el propósito de predicar no solo a gentiles, no solo a judíos, sino también a las potestades. Por eso la importancia de la iglesia, por eso es que usted y yo debemos de darle importancia a la iglesia. No solo como edificio, pero el edificio es parte de, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo entiendo las circunstancias que estamos viviendo, pero la iglesia, dentro de los 21 siglos que ha estado activa, en muy pocas ocasiones se ha dejado de reunir. Porque si cuando los asesinaban por ser cristianos hicieron catacumbas para poder reunirse, entonces la iglesia revela que tenía una importancia, sí como familia, sí como unidad, pero esa familia ya no era tan cosanguínea en la carne, sino ya era una relación espiritual en donde somos hermanos. Y entonces se debían de derrumbar estas divisiones que había, y por eso es que la carta a los Efesios se está escribiendo, y Pablo está tratando de dar a entender este misterio, un misterio glorioso que Pablo está compartiendo, y el cual había sido delegado a él como ministro. Y aquí viene lo que decía el pastor la semana pasada, la importancia de cumplir el ministerio que Dios le ha delegado a la iglesia. Porque el ojo, porque dice que no es ojo, ya no es ojo. Hay una parte de la escritura que dice que porque la nariz dice que no es nariz, ya no es nariz. Es entendiendo que todos aquí los que estamos sentados tenemos un propósito. Alguien va a hablar, yo soy boca, pero alguien que está allá abajo tal vez es riñón, y no quiere ser riñón, quiere ser boca. ¿Y qué es riñón? Porque dice que no es riñón y es boca, ¿va a ser así? No, y estas sí son situaciones absolutas que ejemplifican con simbolismos muy preciosos lo absoluto que es el evangelio. No hay medias tintas. Por eso hoy, con toda esta revolución sexual que hay, en donde las personas dicen, no, yo no soy hombre, soy mujer. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo.
no es que lo eres. Porque la física, la biología, la naturaleza simplemente refleja que tú eres lo que está reflejando. Tu ADN, como han dicho hoy, cuando hablan de las tasas de mortandad, no dice que murieron 50 hombres, 50 mujeres, 30 lesbianas, 50 homosexuales, 30 kills, y bueno, no, eso, eres hombre o eres mujer. Y eso también el Evangelio en la carta a los Efesios revela una parte importante de la iglesia: o eres cristiano o no lo eres, punto final. ¿Sí? Y aquí en la parte del capítulo 4 en adelante viene la exhortación que nos va a dejar ver si somos o no somos. Porque también el hecho de que usted o yo, que estoy aquí en la iglesia, diga yo decir que soy cristiano, porque yo lo digo, pero mi caminar no refleja eso, entonces no porque tú lo digas es que lo eres. Se dice mucho, es que ya recibió a Cristo, y eso no tiene nada que ver que reciba a alguien a Cristo como su Salvador, sino que lo que tiene que ver es, después de decir que lo recibió, que haya un cambio. ¿Sí? No es que ya es cristiano porque recibió al Señor. Ah, sí, mi abuelito también lo recibió y siguió pegándole a mi abuela. No es mi caso, es un decir. Ese abuelo tremendo, ¿no? Se surtía la abuelita. Entonces Pablo empieza aquí en el versículo 8 a explicarle a los efesios cuál es el propósito de él como ministro de Dios. Porque es importante que veamos esa parte, porque en la iglesia cada uno debemos de reconocer, entender el propósito por el cual estamos aquí. Y aquí Pablo es hermoso porque empieza a mostrar el privilegio de lo que Dios ha puesto en sus manos, y ese privilegio lo hace humilde, y en esa humildad él se hace grande. Pablo dice que significa pequeño, y él trató, tal vez algunos dicen, de hacer un juego de palabras aquí, porque su nombre era Pablo, pequeño, y entonces empieza diciendo a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Cuando dice el más pequeño no es una falsa humildad, hermanos. O sea, él reconoce que es pequeño, una, por estatura, porque dice que era chaparrín; dos, porque fue el último de los apóstoles, él se llama así como el abortivo; tres, porque él antes de ser apóstol mató cristianos, ejecutó a muchos de la iglesia. Entonces él se siente pequeño, pero es una pequeñez no en una falsa humildad, sino en un reconocer que tiene un privilegio y que tiene una tarea. Soy el más pequeño, pero dice ahí, soy el más pequeño de todos los santos, pero me fue dada esta gracia, este regalo de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables de Cristo. Cuando Pablo inicia con este cambio de tratar de explicar el misterio de Dios, el cual el pastor predicó la semana pasada, que es un misterio que ya está revelado, nos explicó un poco el pastor, y quiero ampliar un poco la palabra misterión. No revela siempre un misterio de algo desconocido, sino revela algo desconocido para los que no pertenecen como a ese clan, como a ese grupo. Entonces el misterio hasta el día de hoy está escondido para los que no pertenecen a la comunidad cristiana, a los que han nacido de nuevo. Les sigue siendo hasta hoy un misterio. Este misterio tenía que ver con que solamente los iniciados entendían ciertos misterios. Como si yo les preguntara, ¿ustedes han oído de los masones? ¿Alguien entiende los misterios de los masones aquí? Pero si hubiese dentro de nosotros uno que fue masón, ¿qué nos diría? Nos explicaría el misterio que para nosotros está escondido de quiénes son los masones. Aquí esto es lo que Pablo está tratando de explicar en base al misterio que hoy muchos predicadores han confundido. Es un misterio que no se sabe. No, el misterio ya se sabe.
Y ese misterio, ¿saben quiénes son, hermanos? Nosotros. Cómo Cristo, a través de su plan redentor, forjó una iglesia unificada. Lo que el comunismo, hermanos, no han llegado a hacer, se supone que la iglesia de Cristo lo logró. No un comunismo como el hombre lo ha tratado de manejar, ¿sí? Permitiendo, digamos, hablando políticamente, el capitalismo dentro de la iglesia. Es parte de, cada quien tiene sus dones, sus virtudes, ejecuta las altas, explota las, tienes más dinero, perfecto. Pero recuerda que todos tenemos algo en común, somos hijos de Dios. Y si tienes algo aquí, compártelo con los que están aquí a tu alrededor, que son tus hermanos. Y es algo hermoso lo que hace el Señor. Y Pablo empieza a decir: a mí me fue dada esta gracia, esta bendición. Pablo tenía algo particular, hermanos, y nosotros debemos de también buscar qué cosa en particular tenemos nosotros para usar dentro de la iglesia. Pablo reconoce: a mí me fue dada esta gracia de anunciar. Tenía la habilidad, la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento de poder explicar los misterios que se le habían revelado a él, para ayudarle a la iglesia que tuviera luz sobre los misterios de quiénes somos. Usted viene a la iglesia y es alumbrado y ya es hijo de Dios, y en su corazón con fe recibió a nuestro Señor, se arrepintió y el Espíritu Santo lo selló. Usted ya es un hijo de Dios y ya se le tiene preparada una luz para entender las cosas. Pero si usted no lee, o no hay alguien que le explique cómo, pues va a entender la iglesia ciertos misterios. Por eso vamos a ver más adelante que en capítulo 4, versículo 11, Pablo dice: el Señor dejó para la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que la iglesia sea alumbrada, edificada. Es importante esta parte entenderla, porque es así como nosotros, después de que recibimos al Señor, ahora tenemos que entender ese misterio para poder darlo a conocer. Pablo dice: yo soy de los más chiquitos, el más chiquito, pero me dio Dios esta gracia de anunciar a los gentiles estas grandes riquezas inescrutables, hermano. La palabra inescrutable dice: no puedo explicarla de manera plena, porque es tan profundo lo grande, la grandeza que hay de los regalos que Cristo nos ha dado, que hoy me ha dado la capacidad de explicar lo que se me ha dado. Pero es más grande de lo que yo explico. Son las inescrutables riquezas de Cristo, donde la iglesia debe de saber que es rica en Él. Porque el misterio, si ustedes leen los capítulos anteriores, el versículo anterior, el versículo 4, Pablo les dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. No dice que conoce todo, pero conoce gran parte, porque dice: lean lo que les escribí, para que conozcan el misterio de ¿quién? De Cristo. El misterio es de Cristo. Lo que hoy nosotros tenemos que entender, que el evangelio se trata de Cristo. Si hoy usted tiene vida nueva, es por Cristo, que es lo que explica en el capítulo 1. Dice: Cristo redimió, Cristo salvó, Cristo derramó su sangre para tomarnos y que sea una iglesia. ¿De quién es este misterio? ¿De quién es esta obra? De Cristo. A través de Cristo Él se convirtió en cabeza de una iglesia. Él es antes que todas las cosas, y Colosenses, tan parecido a Efesios, nos dice que sin Él nada de lo que es puede existir. Entonces es muy hermoso, porque repito, la carta a los Efesios está tratando de dar a entenderle a los creyentes, a los que andan de paganos, a los que andan de carnales, que reconsideren su caminar, que entiendan quiénes son en Cristo, porque no pueden decir que son cuando actúan como si no fueran.
A los que están adentro les está diciendo, no porque estás adentro, si te comportas de una manera diferente, es que realmente eres quien dices ser. Porque todos dentro de la iglesia somos iguales con diferente propósito. Y cuando hablo de propósito es en base al servicio con lo cual Dios te pudo haber dotado. Unos tienen la capacidad de explicar la palabra, otros tienen la capacidad de tocar las cuerdas, otros tienen la capacidad de la electricidad. Voy a poner en evidencia a mi hermano Raúl, que venimos a hacer unos cambios eléctricos, y me estaba explicando que sí está bueno. Sí, porque en la escuela pues sí no te ponían los problemas de física. Cambia estos amperajes para que, pero pues haces estos diagramas, pero ni sabes cómo es en la realidad. Y entonces cuando se apagaba el conector de ahí, no sé quién se les llegó a dar cuenta que la luz de arriba quedaba todavía como prendida. Entonces yo en mi ignorancia eléctrica decía, ¿cómo está prendido si está apagado? Se supone que si se corta la energía, se cortó. ¿Cómo es posible que siga pasando luz? Y me dice mi hermano, no, es que la tierra, sí, la tierra es redonda. No, esa tierra no. Bueno, la tierra tiene polvo, no, tampoco esa no. Sí, no está bien puesta la tierra. Y ya se subió en la escalera, agarró su multímetro y yo nomás veía que le daba vueltas a los numeritos. ¿Qué será eso? Hasta le dije, yo no sé qué. Y ya la agarró, la apagó y dije, ¡tarán! Cada uno de nosotros tenemos habilidades, virtudes que Dios nos ha dado para usar dentro de la iglesia como hermanos con un propósito para glorificar a Dios. Cada quien en su manera. Y Pablo tiene esta gracia de anunciar. Él ha sido capacitado, es la bendición de Pablo. A mí me ha sido dada la capacidad de anunciar, versículo 9, y de aclarar. Porque no solamente es anunciar, hermanos. Pudiese decir yo, tal vez es fácil anunciar, pero ¿y cuando te pregunten? Oye, ¿y por qué dijo esto? Porque me salió de aquí, del fondo. No, aclárenmelo. Entonces aquí no, la palabra de Dios no solo es de compartirla, por eso es que los ministerios son interesantes. El evangelista en particular es alguien que divulga, proclama, queruso, el evangelio, lo proclama. Pero por ejemplo, si el evangelista tiene ciertas deficiencias, aunque no pudiese ser, pero sí las tiene, en explicar ciertas partes de la escritura, repito, Efesios 4:11 me dice, bueno, si yo como evangelista no puedo sobre esta línea, pastor y maestro. Pastor, regularmente un pastor debe de ser maestro, aunque a veces también está dividido que el pastor no es maestro. Pastor sabe pastorear, pero regularmente debe ser maestro. Y si no, pues tiene que haber dentro de la iglesia alguien que fue capacitado para ser maestro. Y entonces, ¿qué es lo que hace el maestro? A ver, ven, no entiendes, te aclaro y empieza. Oiga, a usted sí le entiendo. No es porque sea mejor, no es porque esté más preparado, aunque puede estarlo, pero es que tiene una gracia dada por Dios para hacerlo sencillo. El maestro hace sencillo lo complicado. La teología es sencilla para los que la entienden. Para los que no, a ver, explícame la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, se acabó. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que los tres en uno si son tres? ¿Por qué la personalidad? ¿En qué se refiere la personalidad? Y te metes, hay un libro que se llama El Pensamiento Cristiano y va por siglos y se meten en unos debates los teólogos. No, que había un debate tremendo sobre, por ejemplo, que sobre la madre de Dios. Se va a oír feo y la pregunta era, ¿Dios tiene madre? Y algunos decían, sí, María la Virgen. No, pero es que no puede ser su madre porque ella es una
simple mortal, y Dios es eterno, no puede tener mamá. Pero entonces, ¿por qué Jesús? Bueno, esa es la madre del Cristo encarnado, la madre de la humanidad del Cristo, del Mesías, pero no es la madre de Dios. Entonces salió el debate y se peleaban, no, que sí es la madre de Dios, que no es la madre de Dios, por un término. Y así, situaciones, entonces se meten los maestros en cosas bien profundas, pero el que tiene ese don llega y como deshacer una mandarina, te la pega y te la pone, y tú dices, mira, tiene 10 gajos y trae huesitos, y dice el maestro, mira, sí, si la muerdes es así, la muerde. Pablo tenía esa bendición de aclarar a todos, y aquí hay algo importante, porque el ministerio se le dio a Pablo ¿para quién? ¿Para los judíos o para los gentiles? A los gentiles en particular. Y creo que a veces es difícil, hermano, el misterio revelarlo a los gentiles, porque son cosas profundas. ¿Cómo le haces entender tú a alguien que necesita un Salvador cuando él siente que no necesita nada? En alguna ocasión hablaron sobre Luis Miguel, porque dentro del cuerpo de los músicos de Luis Miguel hubo 2 personalidades que se vinieron al cristianismo. Y entonces ellos le predicaron a Luis Miguel, y Luis Miguel decía, pues yo no necesito nada. Soy guapo, soy millonario, estoy solo, pero lleno mis vacíos con mujeres, con lo que quiera. No necesito a Cristo. ¿Cómo le haces entender a alguien eso? Y aquí viene la obra simplemente del Espíritu Santo. Pero hay quienes tienen más habilidad que otros. Yo les puedo decir, tal vez yo les puedo explicar un misterio, pero se lo explico a un inconverso y el inconverso se queda igual. Y yo siento que porque sé y porque le expliqué, ya va a decir, qué bueno que me tocó un teólogo para explicarme. No, hermanos. Por eso están los evangelistas. El evangelista luego nomás le dice, arrepiéntete, y se pone a llorar. No le dijo nada. Nomás le dijo, arrepiéntete, pecador. ¿Y qué pasó ahí? No sé. ¿Le explicó el nuevo nacimiento? No. ¿Le explicó eso? No le explicó. Nomás le dijo, arrepiéntete, pecador, o te vas al infierno. Yo le digo algo eso a una persona, ¿y tú quién eres para mandarme al infierno? Bueno, ahí es donde uno tiene que entender que cada quien tiene un plan. En particular, Pablo tenía todo. Es una de las grandes ventajas de Pablo. Él tenía la capacidad de profeta, de apóstol, de maestro, de pastor, de lo que tú querías buscar. Pablo lo tenía. Es más, decía él, hablo más en lenguas que todos ustedes. Por si alguien presumía que rica la calabacita, ahí voy. Yo aquí tengo más capacidad. Entonces Pablo estaba lleno de sus dones, y él entiende, a pesar de tener todo eso, que es el más pequeño y que se le dio un ministerio. Y eso es importante para los que estamos aquí sentados entenderlo, porque cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Y usted dirá, ¿cuál es? ¿Alguien de los baños? No, hermanos. Según Corintios, toda la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. Esto es que nuestra labor, esté yo aquí o no, es que a todos les digamos que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar los pecados, y que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Todos los que estamos aquí sentados, es nuestra obligación. Yo no sé evangelizar. Yo tampoco, hermano, pero lo hago. Y me pregunto, estoy evangelizando y no funciona. No importa si funciona o no. Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco que prediques el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Insta. Haz obra de evangelismo, le dijo Pablo a Timoteo. Ahora, ¿Timoteo era evangelista? No. Pero le digo, no te estoy preguntando si eres evangelista, solamente haz la obra. Si yo te quiero usar de en un millón para que alguien se convierta, te voy a usar. Y si no quiero usarte, mire, el evangelista menos poderoso que ha existido se llama Noé. Conocen todos a Noé, ¿verdad? ¿Cuántos años se infiere que tardó construyendo un arca? No voy a ser puntual en la fecha,
Pero la Escritura, cuando llama a Noé, el Señor, a que construya un arca, le dice: 120 años le queda a esta generación. Muchos toman que 120 años de vida al hombre. No, esa generación, cuando Dios envía el juicio y toma a Noé para que construya un arca de redención, un arca de gracia, un arca de misericordia, le dice a la generación de Noé: 100 años les quedan de... Y Noé se infiere que debió de haber tardado unos 80, 100 años para construir un arca, él y 8 personas en total. ¿Cuántos habrá tardado? Imagínense. En una argota, no era así como una balsita de ay, vamos a Xochimilco. No, era un barco inmenso, tremendo, carafateado, wow. Ahora, dice la Escritura que él era un pregonero de justicia. Preguntaba: Noé, ¿qué andas haciendo? ¿Estás loco? La Escritura dice que en ese tiempo no llovía. Nunca se había visto una lluvia. Jamás habían caído gotas del cielo. La Escritura dice que solamente un vapor subía de abajo hacia arriba y rociaba toda la tierra, el globo terráqueo. Estaban los mares, existían barcos, probablemente, hermanos, pero donde está Noé no hay ríos. Hay charquitos tal vez, ríos pequeñitos, pero no para poder subir un arca y hacerla caminar ahí. Entonces la gente lo veía y: oye, ¿para qué estás haciendo un arca en medio de este lugar? No hay ni mar, no, es que viene un diluvio, estás loco. ¿Cuántos años estuvo pregonando? Por lo menos 120 años. Ya quedó el arca, vengan, ayúdenme, súbanse, arrepiente. Estás loco, que va a llover, no estás loco. Y ahora ya no vas a meter animales. No, ya se deschavetó Noé. Y así a veces, hermanos, perdónenme, a veces así nos debieran de ver las personas de allá afuera. Si usted se ve igual que los de afuera, tenga cuidado, porque entonces no está definiendo dónde está. Porque a Noé lo tenían como deschavetado. Bueno, no practica el Halloween, está loco. No habla de esto, está mal. Ay, que es, porque hoy tantas doctrinas bíblicas, hermano, no de lo que yo creo, bíblicas, contrariando al mundo. La gente nos va a atacar, pero si usted dice: no te metas en problemas, mejor ni hables. No, imagínese, ¿qué estás haciendo? Pues aquí hay un barco para modelarlo nada más. ¿Y quién se va a meter? Son los animalitos. ¿Para qué? No, él les tenía que decir: Dios me mandó a construir esto. ¿Estás loco? Sí, pero Dios me mandó. ¿Va a llover? ¿Cómo va a llover? No es, nunca ha llovido. ¿Y cómo lo vas a meter al agua? Viene el diluvio, se va a llenar la tierra de agua. Te perdimos, Noé. Te perdimos. Pero cuando vino la lluvia, ¿sí? Por eso la Escritura dice en Judas que la venida del Señor, y en Pedro también hace referencia, será como en los días de Noé. Nadie nos cree, hermanos. Aún los que están dentro de la iglesia dudan de. Porque recuerden que estar dentro de la iglesia no es garantía de ser. Usted puede venir muy bonito y ay, sí, voy a cumplirle al Señor. Qué bueno que le cumplas, porque no se trata de cumplirle. Se trata de obedecerle por saber quién es Él. Por eso Efesios les explica desde el capítulo 1: si ustedes están en Cristo. ¿Recuerdan que les decía de la botella? O estás adentro de Cristo o no estás. Dios se le está explicando, dice: a mí se me encargó aclarar todas las cosas según a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Quiero ir rápido aquí, porque cuando habla de dispensación habla de una administración, habla de un tiempo específico en el cual Dios trabaja. Si yo les explico, voy a tratar de ser rápido. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto tiene una dispensación, una administración diferente a la que el Nuevo Pacto revela. Era una administración de gracia.
antiguo pacto, en particular la más grande, revela una administración por la ley. Pero dentro de nuestra doctrina, únicamente pudiera decir de nosotros los pentecostales que estamos inclinados a lo que se llama el dispensacionalismo, las dispensaciones, las administraciones, se han dividido en 7 tiempos en donde Dios ha actuado de diferente manera con la humanidad. Algunos tal vez ya las han oído, que es la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, que fue la mosaica, la pasada, en la cual se describe mucho. Después viene la gracia, que es la dispensación que estamos viviendo y la que Pablo está predicando y explicando. Por eso él dice: a mí se me dio la capacidad de aclarar en qué dispensación vivimos, en qué tiempo. ¿En qué tiempo vivía Pablo? La gracia. ¿En qué tiempo vive usted? La gracia. Porque el Nuevo Testamento nos revela que va a haber otro tiempo, otra dispensación que se le llamará el milenio. ¿Sí? No se revuelvan ahí, solamente tal vez quédense con ley y gracia. 2 dispensaciones que Pablo está tratando de explicar: a los judíos y a los gentiles. A los judíos ya no es por la ley, ahora es por la gracia. A los gentiles ya no es porque sean parte de los judíos, ahora la gracia de Dios los atrae a Él por su sangre. Y de los 2 pueblos que había, hoy solamente ha hecho uno solo. Ese es el misterio, esa es la dispensación en donde Cristo ya no pide, sino que Él mismo, por gracia, ya predicamos, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. ¿Tiene que hacer usted algo para ganar la salvación? Ahora, después de ganarla, usted debiera, por agradecimiento, obedecer a aquel que le salvó. Pero eso no es lo que le da la salvación. La salvación se la da el Señor Jesús por sus méritos, por lo que Él hizo, no por lo que usted haga. Eso ha creado mucha controversia, porque los que se meten a la iglesia dicen: ay, pues la cosa nomás es confesar que soy, aunque no sea, y entonces crean disturbios, porque muchos en la iglesia son pura cizaña, porque no han entendido y piensan que solo con confesarlo ya. No, el trigo y la cizaña se dan. El trigo da frutos. Todo nuevo nacido va a dar frutos, sean pequeños o grandes. El cristiano que es cristiano va a dar frutos. Vamos a decir en términos tan generales: si fumaba, por lo menos ya no fuma. Si era maldiciente, por lo menos ya no maldice. Y digo por lo menos, porque es lo más sencillo. Y el que maldice dice: ay, para usted, hermano. Para mí no, ¿cómo que para mí? La Escritura les recuerda que tenemos, vamos a ver en el capítulo 4 en adelante, dice que todos hablemos con salmos, con cánticos, ¿sí? Que quitemos malas palabras, que dejemos lo que yo digo. Hay un chico, yo les digo ahora memólogos, o lo que sea, que hacen memes, que se llama Davishi, y se pone ahí en la cámara y se pone trae lentes como yo, pero le pone a la aplicación unos ojotes así, y entonces se hace desfigurar su rostro y se pone una voz y empieza a hacer parodias de la iglesia, de cómo andamos mal, y la gente cristiana feliz dándole like al Davishi porque está evidenciando cómo somos como iglesia. Y a mí me da tristeza porque lo aplauden, dándole la razón de que la iglesia está de lo peor. ¿Ustedes creen que eso quería el Señor para la iglesia? Que diéramos luz, que somos de lo peor, y que todavía usáramos el ser lo peor dentro de la iglesia para que un truán, para que un chistorete, un polo cristiano, un escamilla cristiano ande burlándose de lo más glorioso que Dios dejó en esta tierra, que es la iglesia. Eso es
por eso es que el misterio lo entiende quien entiende quién es la iglesia. Nosotros somos el tesoro de Cristo. La iglesia debiese de revelar las riquezas, la santidad, la gloria, el amor, el perdón que Cristo es. Y tristemente toda la iglesia, en lugar de ir en pos de eso, ha ido en pos de otras cosas. Y por eso es Efesios leerlo en nuestro tiempo hermoso. Porque hermanos, si usted no lo sabía, o usted se le olvidó, o usted necesitaba un recordatorio del misterio de lo que somos, usted debiera de decir: no, la iglesia debe ser luz, la iglesia debe ser sal. Nosotros somos la esperanza, digámoslo así, del mundo, porque somos los que anunciamos, somos los que aclaramos la dispensación, el tiempo que nos ha tocado vivir. La gracia, hermanos, tiene que hacer algo para ser salvo, no solamente creer. Y al creer viene la parte hermosa: o usted está sellado por Cristo, o usted no está sellado. Así de sencillo. Porque el sello del Espíritu Santo que colocan las personas es lo que va a provocar que nosotros vayamos teniendo un cambio, como dice la Escritura, que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Si hay una victoria, ¿por qué la hay? Porque hay una guerra. Decía la hermana Monse: tenemos guerras que caminar. Y el cristiano, si va de gloria en gloria, es porque necesita guerras que luchar, de diferentes tipos, con tu persona, con tu familia, con tu soberbia, con tu altivez, con tu orgullo, con lo que tú estés trabajando. Necesitamos esas guerras confrontadas por medio de la palabra de Dios, para que Dios sobre nuestras vidas, si somos sellados y estemos de victoria en victoria, si es que somos sellados. Y esa es la gloria de la iglesia que Pablo está tratando de decirle a los efesios: yo fui dejado con un trabajo y me honro, me alegro. Ahora, ¿saben dónde estaba Pablo hablando de cosas tan bellas? ¿Usted cree que estaba en el Caribe? Si usted lee el inicio del capítulo 3, ¿cómo dice ahí? Por esta causa yo, Pablo, prisionero. ¿Dónde está Pablo escribiendo esa carta? En la cárcel, hermano. En la cárcel está glorificando la iglesia. En la cárcel está glorificando a Dios. En la cárcel está anunciando las inescrutables riquezas de Cristo. Y usted dirá: ¿cuáles riquezas? Si está en la cárcel. Y los efesios, obviamente, como nosotros, ponían en tela de juicio: está sufriendo, tal vez anda mal. ¿Se han dado cuenta que hoy esta generación, si no te va bien, es que Dios, o no eres de Dios, o no estás en el verdadero evangelio? Porque ahora resulta que al cristiano, dirían por ahí, pura victoria económica, pura victoria en negocios. O sea, la felicidad, ese pensamiento que le llaman utópico, la utopía del ser humano, el de hacer de esta sociedad un mover utópico en donde todo es perfecto, y no puede ser posible la perfección en esta tierra, porque la perfección no ha sido creada para esta tierra. ¿O sí? La Biblia nos dice que la perfección está creada para la eternidad. Entonces, si te va mal, no te asustes que te esté yendo mal, porque aquí si te va mal es para que tú glorifiques a Dios y tomes de sus inescrutables riquezas para exhortarte y seguir adelante en medio de las tribulaciones. Y ahí es donde las riquezas de Cristo se hacen válidas, porque dices: mira, Dios me ayudó en esta batalla. Sí, en las batallas económicas, sí, en las de salud, sí, en las de matrimonio, sí, en las de relaciones humanas, sí, en las de la escuela, sí, en las de todo. Pero hoy estaba leyendo una parte que creo que conocen, pero hoy esta generación de cristal, hermanos, yo le digo la generación, y me incluyo en esta generación, la generación de chocolate. ¿Qué
¿Qué pasa si sacas al chocolate al sol? La de cristal, ay, estás gordo, se rompe, estás feo, estás moreno, los estereotipos te rompen. Y entonces tú logras ver las generaciones pasadas, y gracias a Dios por las películas a veces de las guerras, porque esa gente que perdió todo, familias, casas, con toda esta situación, vamos no tan lejos, con los nazis, que perdieron todo, ¿de dónde sacaron el valor para volverse a levantar después de haberse quedado sin nada? Hoy los jóvenes y las jóvenes ya perdieron el novio. Por el novio ya se están ahí suicidando, por la novia. ¿Por qué? Porque somos una generación, somos una generación que nos hicieron de cristal, de chocolate. Todos nos dieron, nunca nos dejaron ver cómo costaban las cosas. Y los que están hoy levantándose son los que sus padres les enseñaron a ver que todo tenía un precio. Y a eso hoy los psicólogos son padres que torturan. Entonces, la sociedad está mal y el evangelio está mal para muchos, porque dice que el evangelio dice que hay que sufrir y no, y entonces le cambian. El cristiano no debe de sufrir. Declara, decreta, arrebata. Ya la canción esa, no sé si la han oído, de Nancy Amancio, se llama la cantante, arrebato. Y dice, arrebato lo que a mí me pertenece. Y dice que al diablo le arrebata y que anda arrebatando. Digo, esa arrebatadora, ¿de dónde salió? ¿Qué vas a arrebatar? No, es la gloria de Dios la que te da el impulso para tomar lo que Él tiene deparado para ti. Y cuando uno se equivoca, como decía la hermana, bueno, vienen las consecuencias. Y entonces afrontas las consecuencias con la ayuda de Dios, y Dios te da la victoria en medio de nuestras malas decisiones. ¿Sí? ¿David pecó? ¿Sí o no? 1, 2, 3, a lo grande, hermano. Con Betsabé piensa uno que es lo más grande. No, cuando censó al pueblo, pecó de soberbia. Porque le dijo, a ver, mándame a contar cuántos guerreros tengo. Y le dice Abner, si no mal recuerdo, no sé si era Abner, alguien corríjame, se me fue el nombre, que era su primo, tío, sobrino, ¿qué era? Su sobrino, que era el general personal. Dice, no hagas eso, David, ¿para qué quieres contarlos? Quiero saber cuántos están en pie para la guerra. No lo hagas. ¿Por qué no está diciendo que no lo hicieron? Porque eso era soberbia. Porque los ejércitos y los triunfos de David nunca fueron por David. Nunca David ganó por los ejércitos y por lo que tuviera. Diría Joel, si no fue por su santo espíritu. Entonces cuando David manda a censar el pueblo, lo único que está revelando es soberbia en su corazón. Un pecado tremendo, la soberbia. Cuando creo que no necesito de Dios, cuando creo que lo que tengo lo he hecho por mí. Es que yo, cuando los negocios tú prosperas, es que yo, este sistema es el bueno. ¿Sí? Este sistema, ¿no? Que te creció el cabello, pues es que fue el sistema ¿qué será? De Manzanilla, ¿ya? Presumes, me creció el cabello porque yo hice eso. No, si te creció, si te cayó, lo que sea, es porque Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabecita. Y a algunos nos tocó que se nos cayeran. ¿Sí? Nos reflejamos por acá. Vamos a dejarlos ciegos. Órale. Pero eso es disposición de Dios. Por eso, ¿quién me decía? Un hermano, tristemente no estamos nunca satisfechos con lo que tenemos. Y decía un hermano, perdón hermanas, me lo decía un hermano que cité hace rato. Dice, ay hermano,
Si Dios, que es Dios, hizo a la mujer perfecta y dijo, a ella se le va a ver bien el cabello chino. Y Dios la creó a china, porque dice Dios, china se va a ver preciosa. ¿Qué hace la mujer? Se alacia. O sea que si Dios no logró satisfacer esto de la mujer, pues menos uno. Es un chiste, ¿no? Entonces, aquí es que no aceptamos las cosas que Dios tiene para nosotros como parte de lo que somos y el propósito por lo que hemos sido creados. La iglesia, decía yo, tiene un propósito. Y fíjense el propósito tan hermoso. Pablo fue creado para anunciar, fue creado para aclarar, pero ¿qué? Dice, para que la multiforme, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién. ¿Por medio de quién, hermanos? De la iglesia. Si alguien necesita saber qué es la iglesia, qué hay dentro de la iglesia, ¿quién tiene la obligación de dar a conocer quién es la iglesia? La iglesia. Y yo le pregunto, ¿y quién es la iglesia? ¿A poco soy yo? Y no, que lo haga el pastor, que lo haga el hermano. A él le gusta. A mí me da eso. Es que a él le gusta estar ahí. No es de que te guste, hermanos. No es de gusto visitar una familia. No es de gusto hablarle. Créame, y tal vez escuche mal de parte de mí, no es de gusto porque yo como ser humano a veces digo, ay, no, otra vez si ya no entienden. Pero el Señor dice, no te estoy preguntando si entendieron, estoy diciendo que vas. Ay, ahora, ¿cómo lo hago? Como Pablo, con gusto, porque para eso me eligió el Señor. Y así usted, hermanos, no es de que hay que evangelizar nada más porque dijo el hermano que le gusta orar, que le gusta ayunar, que le gusta evangelizar, que le gusta predicar, que le gusta que... No es de gusto. La iglesia tiene un sistema, una forma que Dios dejó, por lo cual la iglesia tiene que obedecer. Por eso el capítulo 4 empieza a definir cuál es este sistema. Y dentro de este principal sistema, Dios encargó a unos y los dejó como apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros, a fin de que la iglesia sea edificada, fortalecida, y entonces pueda cumplir este misterio, que es el ministerio que nos ha dejado. Fíjense de qué capacidad, de qué calibre es el ministerio que debe de ejercer la iglesia. No solo la iglesia fue creada para predicarle a los gentiles, hay algo más arriba, glorioso e inexplicable. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién, hermano? Ayúdenme a leer ahí, por favor. ¿Saben qué son principados o potestades? Vamos a resumirlo en la palabra seres celestiales, ángeles, dentro de los cuales tienen todos un rango. Hay principados, hay potestades. Va a terminar Efesios aún hablando de este grupo de seres celestiales que son malignos, y describe que hay, por ejemplo, nosotros podemos resumirlos, en Efesios hay uno, pero podemos resumir, hay arcángeles, ¿cierto? Hay principados, hay potestades, hay huestes de maldad, hay demonios. Entonces la iglesia, fíjense a qué nivel. Estamos o fuimos creados desde la conciencia de Dios, que ni los ángeles lograron entender el plan de Dios en la eternidad, porque hoy los ángeles están como espectadores. Hagan de cuenta que nosotros estamos en una obra de teatro y los ángeles, principados, potestades, buenos o malos, están observando cómo el propósito de Dios creado desde la eternidad se está cumpliendo día a día, y entonces ellos logran ver
que en la eternidad Dios planeó generar a un grupo de personas para hacerlos sus servidores, y que este grupo fuera la iglesia, y que a través de la iglesia se predicara el evangelio, y que a través de la iglesia se hiciera el propósito de Dios real. Y los ángeles, cuando lo ven, se sorprenden, porque dicen: wow, la sabiduría de Dios es tan impresionante que no solamente creó a los judíos y a los gentiles, sino ahora los unió. Ahora los juntó para hacernos una fuerza de Dios en la tierra por el Espíritu Santo, para anunciar el evangelio a todos los que no creen. ¿Entiende eso? ¿Entiende lo que es la iglesia? ¿Lo que es usted en Dios? Su actuación, ¿quién la está viendo? No solamente Dios. Los ángeles, cuando ven que usted le predica a alguien el evangelio y Dios abre el corazón de esa persona, los ángeles ven: ¡ay, don Panchito! Es una ilustración. El ángel dice: mira, don Panchito, que ni era sabio, ni era entendido, ni era teólogo, ni era rico, ni nadie. Fue usado por Dios para que se le abriera el evangelio y esa persona pecadora hoy entendiera la salvación de Dios, y ahora ese pecador Dios lo una al cuerpo de Cristo. Y los ángeles se quedan: ¡wow! Los ángeles. Ahora, perdónenme que después de tanto bonito diga: pero los ángeles nos ven. Y digo: mira, el hermano, piedra de tropiezo, ya se fue de la iglesia por sus rollos existenciales. Mira que el hermano que se siente Juan Cabané ya corrió. Mira que es un decir, pero el propósito de la iglesia en su naturaleza, y lo hay porque Dios lo sigue haciendo, es que la iglesia sea el instrumento de asombro de los ángeles y de los demonios. ¿Y por qué de los demonios? Porque mientras un demonio está tratando de atar la vida de una persona, llega un hijo de Dios, ora por él, reprende al enemigo, y este demonio se queda desarmado por el nombre de Cristo y por su sangre para poder altercar con este humano, porque ahora queda blindado con la sangre de Cristo. Y el demonio dice: ahora ya no puedo tocarlo, porque ahora es un hijo de Dios. Y entonces, wow, los demonios se quedan impresionados del poder que Dios le ha dado a la iglesia en su Espíritu Santo para libertar a los cautivos. Pero lo hemos menospreciado, porque ¿cuántos nos emocionamos con eso día a día? ¿Cuántos estamos pensando en la oportunidad de que se nos presente de alguna manera la capacidad de presentarle el evangelio a alguien? No, más bien acá: ¿y eres cristiano? Canto los domingos. No, es algo impresionante. Pero me encanta, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Imagínense, están los ángeles viendo, perdónenme la palabra, están viendo el show, están viendo la obra de Dios. Esta es una obra, hermanos, tiene principio y tiene fin, ¿sí o no? Llegará el tiempo después del milenio en donde Dios termine todo, descienda a la nueva Jerusalén, se cierra el telón y todos los que hemos sido llamados pasemos a la eternidad con Él. Y se cerró el telón, ya no hay que ver, porque aún la iglesia en su momento hasta juzgará a los ángeles. Otra cosa que los ángeles no entienden, porque lo leen. ¿Usted cree que los ángeles, el diablo, no se sabe la Biblia? Pero están esperando ver a ver si es cierto que va a pasar. Por eso decía yo, una persona, el que más confianza y el que más esperanza tiene en todo esto de lo que nosotros somos es Dios. Él todavía no ha perdido la fe en nosotros, y por eso nuevas son sus misericordias cada mañana, porque con un propósito nos creó. Luego dice el versículo 11: conforme al propósito eterno. Aquí viene lo que les digo:
Esto lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Es un propósito eterno, ya estaba creado. Entonces, ¿a Dios se le puede pasar algo de las manos? Mire, que usted decida mal no quiere decir que Dios no sabía que iba a decidir mal. Que haya consecuencias no quiere decir que Dios las planeó en mal. Sucedieron, pero para el que está en Cristo todas las cosas ayudan a bien. Porque eso malo puede convertirse en algo bueno si estás en Cristo, si te aferras, si le buscas. Entonces no es que tú sigas cometiendo errores y digas, bueno, Dios nos arregla. No, porque los errores salen bien caros, hermano. Los errores de elección de trabajo, los errores de elección de carrera, las elecciones de elección de novia, de novio. A mí me impresiona y yo pido a Dios en el tiempo en que me toque realmente elegir, que me ayude, porque lo que menos ha apreciado la iglesia es la elección de sus parejas. Muchos pastores dicen, ora desde chiquito por el esposo de tu hija, por su esposo, ora. Y la niña, sí, voy a orar, pero pues ora, y hasta publican memes. Ya me dio risa lo que publicaron, el inconverso y sale Capitán América, ¿no? Y el de la iglesia, pues sale uno bien feo, así como. Entonces, las hermanitas dicen, no, ese no es del Señor. Y también nosotros, los hombres, ¿no? Las Dalila están más intensas. Y ahí va uno por la Dalila y ay, no, Dios sabe mi corazón. Pues sí lo sabe y ahí te dejo. ¿Sí? Viene la parte gloriosa de lo que es la misericordia de Dios. Que después de tal vez un año, 5, 10 o no sé, Dios tenga a placer de su voluntad convertir tu pareja a Cristo. Esa es misericordia de Dios. Pero lo que pueda pasar entre el paréntesis de tu elección es consecuencia de tu elección. Y si tú lo ves, entonces dices, pues ahora me aguanto. Nada de como las nuevas cristianas feministas que también están promoviendo el divorcio dentro de la iglesia. O sea, le dice a la hermanita, pues tú lo agarraste mal, pues agárrate otro. No, hermanita, eras hermana cuando lo agarraste así, pues ahora te aguantas. Ahora dobla rodilla, ahora intercedes, ahora esperas en Dios, ahora te aferras a tu elección porque Dios es bueno. Y en medio de ese pequeño error, Dios puede hacer algo glorioso. Eso sí es cierto, hermanos. Del nacimiento del pecado de David y Betsabé surgió un Salomón. Eso es lo malo, no lo quiero decir porque dicen, pues es que tal vez me toca un Salomón. No, el Salomón fue misericordia. ¿Sí? ¿Qué tal si te toca como a Sansón? Digo, a Sansón. Sí, a Sansón le sacaron los. ¿Quieres que te saquen los ojos? Ándele con su Dalila. Sí, vaya usted, pobre. Porque no sabemos cuál es el propósito de Dios. Solo sabemos que es bueno. Entonces, voy terminando. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos que seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Usted y yo ya estamos en el cielo, hermanos, por la fe. Usted y yo ya tenemos acceso a todo lo que es de Dios porque ya nos los dio. Solo que no malinterpretemos las riquezas de Dios con las riquezas terrenales que solamente satisfacen lo emocional, lo temporal. Decían, porque publiqué algo que me gustó mucho sobre el amor y dice, es que el amor es responsabilidad, el amor es enseñanza, el amor es paciencia, algo como lo que dice Corintios. Pero hoy se ha sustituido ese amor por lo emocional. Es que Él me llena. Y sale Tom Cruise, me complementas. Y ya se
también es parte también de lo que Dios nos va a dejar gozar. Pero el amor es un complemento que se debe de encontrar, porque Él así lo ha hecho con nosotros. Él se entregó por amor, y la primera lección de amor que Él le dio a la humanidad fue morir por nosotros. Quitar su ego, quitar su dominio, su deidad, su poder, y se dejó humillar y se dejó pisotear hasta la muerte, y muerte de cruz por amor. Ese es el amor de Dios, que después hoy, en ese amor hoy, somos recíprocos, nos gozamos en su Espíritu Santo. Es un regalo hermoso, pero que Dios nos ayude como iglesia a entender que en Él tenemos seguridad, estamos seguros en Él, seguros. Pablo por eso no le costaba decir: si por Él vivo y para Él vivo, y si muero, para Él muero. El pastor dijo algo interesante y creo que es puntual: cuidémonos en lo básico, en lo que podamos, física y espiritualmente. Y no solo por este tiempo, hermanos, de pandemia. Eso es algo que debemos de hacer constante. No porque vino la pandemia me voy a cuidar, no, hermanos, porque si se va la pandemia queda la diabetes, queda la presión arterial, queda el virus del papiloma humano, queda el SIDA, queda la cirrosis y queda lo que usted quiera. No porque vino esta situación, ahora que nos vino a abrir los ojos, pero al final de cuentas la seguridad del cristiano no está en la debilidad del mundo, sino en el poder de su Dios. Ahí está nuestra seguridad. Cuidémonos, sí, hermanos, porque no vamos a tentar al Señor. Pero de ahí para allá, el que usted confíe en sus cuidados, no, porque se ha visto en todo lugar que el que más se cuida, luego más le pega, porque está confiando en Él. No, confiemos en Dios con la seguridad que sí, responsablemente cada uno, según criterios y fe, tienen que tomar para no entrar en contiendas con nadie, y que Dios nos ayude, porque lo ha hecho. Podemos seguir diciendo y glorificando a Dios que por lo menos la iglesia local Príncipe de Paz, Dios le ha dado la victoria en este tiempo. Una victoria gloriosa. Y no ha dependido de usted, no ha dependido de mí, ha dependido de Él. Y me encanta porque cuando Dios va a hacer, hay una hermana en Jaltipan que me contó su hermana, que es su gemela. Me dice: hermano, mi hermana, esa hermana ya se está muriendo hace 20 años. Y cuando digo muriendo es porque el doctor te queda un año. Sí, y va por otra enfermedad, te quedan 6 meses. No de la misma, ya de la otra. Bueno, la cosa es que ya 7 vidas. Y hermanos, tristemente le pega el COVID, hermano. Con tanque de oxígeno que usaba antes de. Entonces dice la hermana, bueno, ya me río, porque dice que la hermana estaba con su tanque y todo, y daba unas respiradas que parecía que se iba. Ya se va. En ese día me lo contó llorando, y yo decía: hoy ya, y platicamos, nos da risa. Digo: la hermana, ¿y se fue? No se fue. Le digo: ¿y qué piensa usted? Porque, ¿qué piensa sobre eso usted? ¿Dios da la vida? Dios da la vida. Y ahí está la hermana, con cientos de pronósticos de que no la iba a pasar, y de que se respiraba feo. Yo decía: ay, Dios mío. Y ahí está, gloria a Dios. Pues habrá que ir a visitar. Entonces no tengamos miedo, hermanos. Nuestra seguridad está en Cristo. ¿Y por qué lo escribe Pablo? Porque ¿dónde estaba él? Les repito, en la cárcel. Y le dice a los hermanos que están viéndolo tal vez sufrir, y ay, pobrecito. Pablo les dice: no me pobreteen. Dice ahí, terminamos: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo les dice: no me pobreteen porque estoy preso. No me pobreteen
ten por mis aflicciones